¿Qué tal? Soy la periodista Rocío Galván. Es usted bienvenido a Diálogos desde la Frontera, un programa que se edita y produce desde las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, Baja California. La mujer que trabaja tiene un aspecto importante en todo lo que es la cultura en América Latina y en los países desarrollados. ¿Por qué las mujeres latinas no tienen la misma consideración? Este es un tema que vamos a abordar con nuestros invitados el día de hoy. La mujer que trabaja y qué es lo importante para la economía de un país. Regresamos después de esto. Me acompañan en Diálogos desde la Frontera la doctora Rocío Arredondo Botello. Ella es licenciada, maestra en Economía de la Universidad Autónoma de Baja California, tiene un doctorado en Economía de la Universidad Autónoma de Baja California, en cotutela con la Universidad de Castilla-La Mancha, España, obteniendo la distinción cum laude con su tesis titulada Medición del Trabajo Decente en México. Ha colaborado con varias organizaciones de la sociedad civil y ha participado en proyectos de investigación. Actualmente se desempeña como docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California y también estará ya como investigadora del Colegio de la Frontera Norte a partir del 2024. Está conmigo también el doctor Pedro Paulo Orraca Romano, doctor en Economía por la Universidad de Sussex, maestro en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDEAC y licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Baja California. Él es investigador titular adscrito al Departamento de Estudios Económicos y de 2017 a 2020 fue coordinador de la maestría en Economía Aplicada. Él ha obtenido el Premio de Economía Joaquín Sirau y Casa, otorgado por el Colegio de México, y el Premio Anual en Investigación Económica, otorgada por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sus temas de investigación son la economía laboral y la economía del desarrollo, transfronteriza, migración, educación y violencia. Bienvenidos. Muchas gracias. Me da mucho gusto que estén con nosotros en un tema que es abordado siempre desde diversas ópticas. 2 premios Nobel se han referido a las mujeres y su trabajo. Hace algunos años, alguien que dijo que la mujer estaba muy mal aprovechada en la economía de México porque no estaba incorporada como debiera. Y pues recientemente la Premio Nobel de Economía que hizo un estudio precisamente sobre la fuerza laboral femenina en Estados Unidos. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Los escucho. Sí, bueno, las mujeres enfrentan distintos retos, no nada más en su inserción, sino ya una vez insertas en el mercado, en el desarrollo, en algún empleo. Es un derecho en sí mismo, ya que tanto hombres como mujeres deberíamos podernos desarrollar en un empleo en condiciones de igualdad, de equidad, dignidad y justicia. Más allá de eso, también tiene beneficios económicos. Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, de hecho, es de acuerdo con lo que indicó un premio Nobel, David Card, que si se pudiera insertar la mujer en el mercado de trabajo, si se redujeran estas desigualdades, en América Latina se crecería en un 4% del PIB, habría un crecimiento de 4% del PIB. ¿Y por qué no se logra por qué no se da, si se sabe todas estas ventajas? ¿Por qué no se da, doctor? Sí, Rocío, lo que pasa en México, llama la atención que incluso en los países de América Latina, México es donde en menor proporción la mujer se inserta al mercado de trabajo. Digamos, incluso ahorita en la actualidad un poco menos del 50% de las mujeres trabajan. Y esto se debe en gran parte porque las actividades del hogar, el cuidado de los hijos, los quehaceres domésticos, recaen en gran parte sobre la mujer. Por ejemplo, ¿no? Se sabe de que en México, entre las personas que no tienen un nivel educativo muy alto, las mujeres dedican aproximadamente unas 30 horas a la semana a las actividades del hogar y los hombres 5 horas. O sea, es una diferencia abismal. Incluso entre las personas educadas con título universitario, las mujeres le dedican alrededor de unas 20 horas a la semana y los hombres 7. Entonces, en todos los niveles sociales se mantiene esta brecha. Algo que también pasa mucho en México es que cuando las mujeres se casan o tienen hijos, pues muchas dejan de trabajar o trabajan menos horas. Un estudio reciente de unos investigadores me parece del Colmex y de la Ibero, muestran que
en México cuando una mujer tiene un hijo, digamos durante el primer año, como el 40% deja de trabajar, más o menos. Incluso ya unos años después, aproximadamente 1 de cada 5 no vuelve al mercado de trabajo. Entonces es en realidad una cuestión cultural que sí es un poco atípica, incluso comparado con otros países de América Latina, que en México el nivel de participación laboral de la mujer sea tan bajo. En ese sentido, vamos a decir, ustedes me explican si lo califico bien, esto significa un subdesarrollo para nuestro país en todos los sentidos, y bueno, siempre viene aquí lo que decía el doctor, la cuestión cultural, ¿no? Es que la mujer cuando no cuida a los hijos se provocan otro tipo de problemas, o sea, esos son los argumentos que de alguna manera se establecen, pero no sé qué tan cierto sea esto, y además por qué, por razones de cultura también, la mujer tiene que ser la que cuida, cuando pues también el hombre lo puede hacer, ¿no? Sí, lo que pasa es que estos estereotipos están inciertos desde los primeros años, desde la niñez y la juventud se le ve a la mujer como cuidadora. O sea, si uno le pregunta a una mujer, ¿por qué decidiste esta carrera o por qué decidiste insertarte en ese trabajo? A lo mejor ella pensará que no fueron los estereotipos, pero realmente sí lo son. Estas ideas las tenemos insertas desde ver en la casa quién hace las labores domésticas, desde no tener referentes de mujeres en puestos de toma de decisiones. Entonces eso influye en cómo las mujeres toman decisiones de a qué trabajos irse, qué carreras estudiar. También un estudio, unos investigadores demostraron que tener a profesoras de matemáticas, a mujeres, hace que más niñas decidan irse por carreras STEM, estas carreras de tecnologías y de ingenierías y demás, que son aquellas carreras en las que se presentan los ingresos más altos. Y en ese sentido, digamos, ¿cuándo vamos a cambiar? ¿Cuándo va a cambiar ese estereotipo? Sobre todo cuando hay una razón económica, o sea, si a mí me dicen si las mujeres trabajan va a crecer el Producto Interno Bruto con la cifra que nos dio la doctora, 4%, entonces ¿cuánto tiempo vamos a mantener esta situación que no permite que el país crezca? Sí, es que digamos, están los factores culturales, pero también hay barreras que muchas veces impiden que las mujeres trabajen, ¿no? Por ejemplo, en México, una parte importante de la población no tiene acceso a cuidado de los hijos o son muy caros, ¿no? Es muy importante que las familias, las mamás, los papás tengan acceso a este tipo de estancias o de guarderías o de escuelas a tiempo completo. Como son caras o muchos no tienen acceso, pues uno de los dos, ¿sí?, pensando en matrimonio heterosexual con hijos, pues tiene que cuidar a los hijos y no puede trabajar. Por ejemplo, otros factores como tal vez un sistema de transporte público ineficiente que hace que los traslados sean muy tardados o inseguros, son factores que inhiben o que de alguna manera limitan que la mujer trabaje. Entonces, digamos, pues hay diversos retos, ¿no? Que no hacen que no sea tan sencillo, digamos, reducir esta brecha. Porque pues ya estamos en el 2023, vamos para el 2024, ¿verdad? Uno se pregunta cuándo va a evolucionar esto. Vamos a hacer una pausa, si les parece, y regresamos con la segunda parte de Hoy en Diálogos desde la Frontera.
Bueno, y seguimos en esta interesante conversación sobre un tema que nos atañe mucho. Bueno, decía yo que de repente me vino a la mente la imagen de los países desarrollados donde sí está perfectamente estructurada el rol del papá, la mamá, el hombre, la mujer. Acabo de estar recientemente en la casa de un periodista holandés. Y bueno, la mamá pasaba por las hijas, llegaban a casa y él era el que lavaba los trastos sin necesidad de que se hubiera dicho nada. O sea, perfectamente él organizaba la cocina y ella estaba cuidando a las niñas, ¿no? Pero ese tipo de roles a veces no los vemos en esa manera tan asimilada, tan natural. O sea, más allá de cualquier bloqueo o cultura, es muy natural. Y les comentaba lo de Angela Merkel, la ex primera ministra alemana, que comentaba que en la noche se ponía a lavar la ropa con su esposo. Entonces, ¿cómo evolucionar y cambiar? ¿Qué podríamos plantearnos ahí, doctora? Bueno, quizá hacer más conciencia y entender que es un problema sistémico, que no todo viene desde nosotros, ¿no? Sino que habría que romper con estos estereotipos y no nada más en la parte como cultural, sino a través de las políticas gubernamentales como un sistema nacional de cuidados o más servicios de guardería en los centros de trabajo, incluso políticas de contratación más justas, porque algo que no hemos mencionado es la discriminación y la penalización de la mujer ya una vez trabajando por ser madre, ¿no? Que era de lo que hablaba la premio Nobel Claudia Goldin también, ¿no? Incluso de acuerdo con la CONAPRED, la mayor porcentaje de demandas en temas de discriminación de la mujer en un centro de trabajo es por embarazo. Entonces, habría que también repensar este tipo de cuestiones en los centros de trabajo. Sí, y doctor, usted hablaba de un señalamiento muy importante de un investigador de este tema. Sí, fíjate que, bueno, curiosamente estos cambios en los niveles de participación laboral de la mujer se ha observado de que son fenómenos que tardan mucho tiempo en cambiar, ¿no? Y como México ha ido cambiando muy lento, digamos, la generación anterior, prácticamente solamente 1 de cada 7 mujeres en edad de trabajar se insertaba al mercado de trabajo y ahora estamos en 50%. Lo que se ha observado es de que cuando un hombre vive en su casa y su mamá trabaja, es mucho más probable de que luego cuando él esté casado, él ayude en las actividades del hogar. Ya como políticas gubernamentales, lo que se ha observado de que ayuda mucho a cambiar esta dinámica son permisos de paternidad para los papás, porque pues ahorita solamente pues, a los papás se le dan muy pocos días. En países europeos a algunas mujeres sí se les da hasta 1 año, 2 años, aunque reciban un menor sueldo, pero se ha observado de que cuando al papá se le da, digamos, permiso de paternidad, él como que de alguna manera se sensibilizan más con las actividades del hogar y también le permite a la mujer reinsertarse de una manera más rápida al mercado de trabajo. Entonces, digamos, esa se ha mostrado que ha sido una política muy exitosa y algo que se podría hacer en México. Digamos, otra, como es otorgar servicios de guardería, sobre todo en el IMSS, que todavía sigue siendo muy poco común a los padres trabajadores, porque como los espacios son limitados, sobre todo se les asignan a las madres trabajadoras. Ajá, y al padre. De hecho, yo no sé si hay alguna estadística que ustedes hayan consultado de cuántos hombres utilizan estos permisos de paternidad, ¿no? Por ahí veía yo que un compañero aquí en el colegio hace poco me dijeron está de permiso y yo dije, ¡ay, qué maravilla! Qué bien, ¿no? Porque eso habla de que aunque sea muy lento, pero las cosas están cambiando. Doctores, hay un tema que usted me comentaba también en torno a que la mujer siempre es la que por alguna razón administra. Si el hijo enferma, si el hijo tiene un accidente, ella es la que tiene que asumir, por así decirlo, la responsabilidad. Sí, lo que se ha visto, digamos, incluso en hogares con parejas heterosexuales donde tanto el hombre como la mujer estén muy preparados, normalmente las responsabilidades de cuidado de los hijos, o sea, hay una emergencia en la escuela, hay que asistir a una reunión familiar. Escuela de padres. Todo eso recae sobre la mujer, ¿no?
En mayor parte, digamos, se observan matrimonios sí, donde los dos colaboran, pero siempre, bueno, lo más común es de que en mayor parte eso lo hace la mujer, y esto, digamos, de alguna manera es como un tipo de freno o no permiten que crezcan tan rápidamente profesionalmente como si no tuvieran, digamos, esa responsabilidad. ¿Y qué ha implicado esto, al menos, digamos, en economías desarrolladas? Es de que muchas mujeres, como saben que al tener hijos, de alguna manera se frena su carrera profesional, de alguna pospongan el casarse o el tener hijos, ¿no? Y eso explica en parte porque ahora las nuevas generaciones se casan y tienen hijos a mayor edad, digo, entre muchos otros factores. Sí, lo piensan más porque la inversión de una mujer, tanto de su familia como de ella misma en cuanto a tiempo, economía y todo para realizarse en una carrera profesional y después guardarla en el closet por esta otra cosa, pues desde ningún punto de vista me parece equitativo ni justo, y más allá de esta consideración, vamos a decir, de juicio, lo que ustedes hablan, ¿no? A nivel económico. Bueno, justo es lo que hablábamos. Una de las propuestas o de lo que dicen los expertos también sobre cómo mejorar las condiciones de la mujer es precisamente la educación, ¿no? Mayor capacitación y mayores herramientas en ciertas áreas que les permitan insertarse de mejores formas. Pero eso tiene que ver con lo que hemos hablado de un sistema nacional de cuidados, de licencias por paternidad y maternidad, para que les permitan insertarse y no tengan que dejar de lado su carrera, ¿no? Y que no se vean penalizadas al hecho de ser madres. Y en ese sentido, ¿hay una manera de reestructurar esto desde su punto de vista como investigadores, como académicos? ¿Hay alguna propuesta, aparte de este Sistema Nacional de Cuidados, de estas medidas que son inherentes a ese cambio? Y pues no nos queda mucho tiempo, ¿no? Para nuestra economía requiere, ¿no? de todo esto. Uh-huh. Sí, de hecho, si uno analiza, digamos, a largo plazo qué ha pasado en México y de los grandes determinantes de por qué ahora una proporción mucho mayor de mujeres trabajan, es porque han aumentado sus niveles educativos, ¿no? Si nos vamos a principios o a mediados del siglo pasado, en realidad eran pocas las mujeres con educación secundaria o profesional, también eran menos hombres, pero muchas menos mujeres. Y lo que sucede ahora es que como se tienen muchas mujeres ya preparadas, digamos, el costo de oportunidad o el costo de no trabajar ha aumentado muchísimo, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en una persona, una mujer médica, especialista, si ella no trabaja económicamente está dejando muchísimo en la mesa, ¿no? Y entonces se tiene que buscar probablemente este balance entre hogar y mercado de trabajo, pero digamos, este es un elemento clave para que aumenten los niveles de participación de la mujer. No es el único, digamos, hay otros, la migración de localidades rurales a urbanas, ¿no? Donde en las ciudades hay mucho más empleos, sector servicios que demanda mano de obra femenina, en la frontera norte la maquila que demanda mujeres, pero bueno, la educación es el factor principal. Bien, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con el último segmento de hoy de Diálogos desde la Frontera con este interesante tema.
¿Ya conoces la librería del Colegio? En la librería virtual del Colegio puedes encontrar un acervo de libros sobre temas de migración, cultura, sociedad, política, medio ambiente y mucho más. Ingresa desde cualquier dispositivo a librería.coleg.mx. Elige tu libro, haz clic en comprar impreso o digital, elige la cantidad de libros que quieres comprar y da clic en realizar pedido. No olvides hacer tu registro de datos personales. Dentro de 10 a 15 días hábiles tendrás los libros impresos en tus manos. ¡Y listo! ¡Así de fácil! Bien, pues llegamos a esta tercera parte del programa Diálogos desde la Frontera. Hay varias situaciones que quiero preguntarles. La primera, la cuestión que siempre se dice, siempre que es Día de la Mujer, se dice que ¿por qué a las mujeres nos pagan menos? La segunda, ¿por qué a la mujer se le exige tanto en cuanto a su apariencia física, ¿no? Es decir, siempre tendrá ventaja, lo digo sin menoscabo, una mujer más atractiva o de determinadas dimensiones físicas, y no se mide quizás la eficiencia, quizás la disposición para el trabajo o una serie de cualidades que puede tener la que aparentemente físicamente no es de acuerdo a los patrones. Entonces me gustaría mucho en esta tercera parte, y que ya no nos queda mucho tiempo, sus reflexiones. Sí, bueno, con respecto al tema de la brecha, la mujer se enfrenta a dos fenómenos como muy relevantes, ¿no? Comúnmente llamados como piso pegajoso y techo de cristal. El piso pegajoso habla sobre que las mujeres se encuentran segmentadas en trabajos de baja remuneración y malas condiciones laborales, o también podemos hablar de la segregación ocupacional, es decir, se encuentran en aquellos empleos que pagan menos, y no nada más podemos hablar de sectores, es decir, si hay ciertos sectores, independientemente son masculinizados o feminizados, las mujeres se encuentran en los empleos o en los trabajos de menor remuneración. O sea, a lo mejor si estamos hablando, digamos, no sé, del sector de la construcción, bueno, la mujer es la oficinista, la secretaria, que quizá no le pagan tanto, aún siendo un sector masculinizado, mientras el hombre puede ser el ingeniero en ciertos sectores, ¿no? Entonces, bueno, por así mencionarlo. ¿Y si hay ingenieras? Sí, claro, pero el asunto también nos lleva al siguiente tema, que es el del techo de cristal, es decir, que tienen mayor dificultad para acceder a los puestos. Puede ser que haya una ingeniera, pero no sé si necesariamente va a ser la manager dentro de la empresa. Ahí es donde se encuentran estas diferencias, tanto en las brechas, bueno, tanto en los deciles más bajos, por un lado, digamos, del piso pegajoso, y del techo de cristal en los deciles más altos, ¿no? Que tengan mayor dificultad o que no sean contratados en los puestos de mayor remuneración. Entonces, hablamos de este otro fenómeno. ¿Por qué? Por estos temas de discriminación que también están relacionados con esta parte que decíamos de la apariencia física. Pero me quiero ir más allá de eso, sino que aquí en México solamente como el 36% de las mujeres está en puestos de toma de decisión, de liderazgo, de manager de una empresa, de directivas. Entonces, pues ahí es donde se ve en la evidencia cómo está cómo existe, cómo se da este fenómeno. Incluso en países desarrollados como Noruega, hay una cuota sobre el porcentaje que tienen que establecer las mujeres en, no sé, los directorios de las empresas. Y si bien hay mucha crítica a este tipo de acciones afirmativas, pues sí es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, ¿qué pasa si no se las das, no? Ese estudio comprobó, porque la gente decía que, bueno, tal vez no llegan las mejores, llegan por cuota. Sin embargo, en estos países donde el mercado funciona en mejores condiciones, no en condiciones como aquí en México, se comprobó que realmente, ¿no?, las mujeres que estaban capacitadas incluso llegaban y desplazaban el puesto de los hombres que tenían menor capacidad o menor capacitación que ellas. Doctor, ¿cuál es su punto? Sí, mira, pues fíjate, en México sucede de que si agarras una mujer promedio y un hombre promedio, la mujer promedio gana como, por cada peso que gana un hombre, la mujer gana como 77 centavos, ¿no?, más o menos. Pero esto se explica en parte porque las mujeres tienen menos experiencia laboral y trabajan menos horas. Si agarras a una mujer y un hombre, digamos, comparables, mismo nivel educativo, todo igual, las mujeres ganan como entre 6 y 12% menos. O sea, por cada peso que gana un hombre, la mujer gana entre 88 y 94 centavos.
¿Por qué se observa esto? Bueno, primero ya lo mencionaba Rocío, en México lo que pasa es de que a la mujer se le exige mucho y, por ejemplo, hay un comportamiento muy diferenciado de acuerdo a la apariencia de la mujer, ¿no? Que si es delgada, a lo mejor no es delgada, o dependiendo del color de su piel. No hay, como que se le exige como que mucho de su apariencia física. En el caso de los hombres esto no pasa. El hombre puede ser delgado, puede tener más peso, puede tener piel clara, piel oscura y no hay ninguna diferencia. Digamos, es un factor. Otro factor es lo que se llama la discriminación estadística, de que, por ejemplo, hay una mujer y un hombre igualmente calificados, ¿no? Ingenieros en computación, una empresa de 30 años y una empresa quiere contratar, a lo mejor para que esté en la empresa 10 años. Ahí lo que hace el empleador es de que, bueno, dice, esta mujer, este hombre son igualmente capaces, pero yo sé que la mujer tal vez luego se va a casar, va a tener hijos, entonces es más probable de que me renuncie y entonces contrata al hombre, ¿no? Entonces se observa, digamos, diversos tipos de discriminación hacia la mujer y que favorecen al hombre. Increíble, ¿no? Sí. O sea, que en una situación así, pero se da. Uh-huh. Se da. ¿Qué podemos hacer ustedes como académicos, nosotros, que hablaba usted de conciencia, pero aparte de la conciencia, porque los políticos hacen, y las políticas también, hacen mucha demagogia, dicen, no, que vamos pero realmente en los hechos ahí está la situación. Uh-huh. Entonces, ¿qué se puede hacer? Uh-huh. Bueno, digamos, un par de propuestas muy concretas, ya lo mencionaba la doctora Rocío, está eso de políticas afirmativas, ¿no? Que se ha comprobado de que sí son exitosas. Por ejemplo, esto de que garantizar de que en algunos puestos, ya sea de elección pública o de que se cuiden, de que se contrate tanto hombres como mujeres, ¿no? De que qué pasa, de que es un poco debatible, de que a lo mejor dicen, ¿qué pasa aquí? De que se ha demostrado de que cuando se implementan estas políticas afirmativas, las mujeres que se contratan normalmente desplazan a hombres relativamente mediocres, ¿no? Entonces, que no es de que desplacen a personas más capaces, sino a otras personas tal vez que no tenían tantos méritos. Esa es una. Y también se ha demostrado que las personas o las mujeres, al saber que tienen una alta probabilidad de acceder a estos puestos, esto motiva a más gente a prepararse y querer aplicar a ellos. Querer estudiar más. ¿Algo más que quiere agregarnos, doctora? Sí, bueno, pues también que las políticas de contratación sean más transparentes, ¿no? Que quede en evidencia que se contrata a la persona más capaz, pero bueno, con procesos más transparentes. También fomentar el emprendimiento femenino, ¿no? Yo creo que esa parte también es a través de capacitaciones, de apoyos, bueno, y fomentar también la capacitación de estas soft and hard skills que les permitan a las mujeres una mejor inserción a través de la capacitación para el trabajo. Pues ha sido un placer conversar sobre este tema tan interesante con ustedes, con la doctora Rocío Arredondo Botello y el doctor Pedro Pablo Orraca Romano. Y bueno, también agradecer a todo el equipo que hace posible este programa, invitarlo a que visite nuestras plataformas en YouTube, en redes sociales. Ahí está el Colegio de la Frontera Norte con todos sus contenidos y sus publicaciones, por supuesto, Diálogos desde la Frontera, y agradecer a Fabián Ayala, a Óscar Ochoa, a Leonardo Barajas y a Stephanie Gutiérrez su gran apoyo para que se realice este programa. Hasta la próxima.